Muy bien, seguimos en Vital Noticias 91.1 FM. Vamos a conversar ahora con Carlos Magno Salcedo, candidato a diputado con el número 3 por ahora Nación, y el brazo derecho, la persona más cercana de Alfonso López Chao, el candidato a la presidencia de este grupo político. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Luego de este debate. ¿Qué le pareció el debate? Bueno, en general creo que hay un problema con el formato, me parece, ¿no? Bueno, eso obedece pues a que también hay tantos candidatos, pero como que el formato no se presta a que los candidatos puedan desarrollar con suficiente holgura, digamos, las propuestas, ¿no? Y encima que algunos candidatos optan por utilizar su tiempo para tirar barro con ventilador, lo que obliga de repente a responder, entonces quita los minutos que deberían dedicarse a proponer, a tener que ir a otros temas a veces, ¿no? ¿Es bueno responder o no? Porque, por ejemplo, Rafael López Aliaga no respondió. Alfonso López Chao sí respondió a algunas cosas. Y yo me acuerdo en las elecciones pasadas o antepasadas, cuando a Alan García le pasa con Olivera lo que le pasa, y él no respondió y finalmente quedó mal en el proceso electoral de García. Yo creo que depende, ¿no? Cuando hay un ataque alevoso como el de Johnny Lescano, que además hace mucho tiempo en donde va, se dedica a atacar sistemáticamente a Alfonso López Chao, creo que era necesario responderle, pero la respuesta además fue muy breve, ¿no? O sea, no le dedicó tanto tiempo, le dijo lo que tenía que decir y siguió en lo suyo, ¿no? Johnny Lescano acusa de mentiroso a López Chao, dice que él niega, López Chao nunca ha negado haber sido aprista entre los 15 y los 20 años, jamás lo ha negado, y él dice que, ¿no? Lo acusa de que ha sido sentenciado por robo y asalto, cuando lo que ocurrió fue una detención donde obviamente imputan algo y luego a los 3 meses es liberado y no tiene ningún antecedente penal, etcétera, ¿no? Esa parte, fue un robo y asalto. No, lo que pasa es que él estaba junto en un grupo y hay una persona que era del Partido Comunista, que aparentemente sí estaba siendo investigada o requisitoriada por un asalto y robo. Parece ser que tiene que ver, usted se acuerda pues en los 60s, en los 70s, habían grupos trotskistas que asaltaban bancos en efecto, y asaltando bancos creo que no para la revolución, se creían Robin Hood. Entonces había un grupo, en ese grupo estaba él con este señor, entonces a quien capturan es a él y a quienes están con él, pues, ¿no? Entonces él es un caso fortuito por estar acompañando a una persona. ¿Lo ficharon y todo eso? Claro, o sea, fue a seguridad del Estado, de ahí va al Sexto, de ahí va al Lurigancho, y a los 3 meses a López Chao lo liberan. Lo liberan porque no hay nada, ¿no? Además, López Chao era menor de edad en ese momento. Y hay que recordar que López Chao en ese momento tenía 19 años. Él militaba en el aprismo desde los 15 años. Él era un menor de edad porque a los 21 todavía. Él militaba en el aprismo desde los 15 años y además era dirigente de las jornadas estudiantiles. Incluso aparece en El Comercio en el año 68, aparece en declaraciones. O sea, él es parte de un movimiento estudiantil donde está Sofía Macher y otras personas, ¿no? Entonces, obviamente, no cuadra con el perfil de un dirigente estudiantil y con todo lo que hizo después, ¿no? Llegar a ser director del BCR, profesor del Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? O sea, no cuadra con un perfil de ser un asaltante, digamos, ¿no? Pero, digamos, es algo pues que el Lescano ha querido, ¿no? Levantarlo, además, presentando un documento que es un documento que ha circulado y que el INPE ha negado. ¿No? Creo que lo había soltado Barba Caballero en su momento, ¿no? Como la gran prueba, ¿no? Lo del artículo Apolay sí es inoportuno, infeliz, ¿verdad? Lo del artículo Apolay, el propio López Chao ha dicho que si se volviera en el tiempo no lo volvería a escribir, ¿no? Que ahí, digamos, lo que le ganó fue que en efecto tiempo atrás, cuando eran jóvenes, pues se conocieron en el APRA, ¿no? Esa amistad de antaño un poco quizás no le permitió ser suficientemente objetivo, ¿no? ¿Puede desarrollar usted lo del Banco Central de Reserva del Perú y el fondo que plantea Alfonso López Chao? Sí, cómo no, pero antes, si me permites, me gustaría sí hacer una alusión última al señor Johnny Lescano, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo López Chao? O sea, Johnny Lescano es responsable de haber llevado a los niños de Acción Popular al Congreso, a gente como Ilis Freddy López, Darwin Espinosa. Él los llevó. Vergara, Juan Carlos Mori, Raúl Felipe Doroteo,
Él era candidato presidencial. Sí, claro. Luego, él no se quiere hacer responsable. Él dice, no, pero los candidatos los puso el partido. O sea, él no quiere asumir ninguna responsabilidad. Pero luego en el Congreso ha sido asesor de Carlos Ceballos. Claro, otro congresista sumamente cuestionado, que además a quien es ahora el dueño del partido. Es el dueño del partido y es a quien ahora está llevando como candidato. Y cuando se le pregunta, él dice, no, pero eso los ha puesto el partido y yo solo he puesto al 10%. O sea, nuevamente no se va a hacer responsable de la gente a la que, gracias a su candidatura presidencial, él eventualmente va a llevar al Congreso. Y él tampoco dijo nada cuando, mientras se daban las matanzas en el sur y él era asesor parlamentario, él estaba, digamos, en la bancada de Acción Popular. No dijo nada. No, o sea, no creo. No, en todo caso hay que revisar, pero él básicamente era asesor de una bancada que protegía, digamos, al gobierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se lanzan imputaciones, cuando se tiene harto rabo de paja, ¿no? Y lo que señalo es que no asume su responsabilidad, ¿no? Muy bien. Sí. En los sondeos de opinión está tercero. En la última fotografía, que es la de Datum, aparece interesante puesto, supongo, con 6.5, por encima Keiko con 11.9 y Rafael López Aliaga con 11.7. Pero indudablemente hay una suerte de estancamiento. ¿Qué dicen ustedes? A ver, las encuestas, tú lo sabes, a veces son fotografías del momento. Son fotografías del momento, pero los electores son volubles. Pero también a veces creo que algunas encuestadoras juegan un poco con los márgenes de error, ¿no? Ciertamente esta encuesta de Datum tuvo que reconocer que había sumado mal en algunos de los indicadores y tuvo que corregir en esta última encuesta, ¿no? Esta encuesta es del 13 al 17 de marzo. Mira, nosotros hemos mandado a hacer una encuesta privada, que ya nos han entregado los resultados, donde los resultados son muy diferentes. Y de hecho estamos en segundo lugar. En primer lugar aparece López Aliaga con 14.4 puntos, lo que coincide además con otras encuestas privadas que el propio López Aliaga en su momento dijo. López Aliaga primero con 14.4. Segundo. López Chao con 10.9. Tercero. ¿Se acuerda que también López Aliaga decía, por sus encuestas privadas, que estaban inflando a algunos y bajando a López Chao? Sí. Esto coincide perfectamente. Tercera, Keiko con 7.3. Ah, más atrás. Mucho, o sea, la mitad del señor López Aliaga, ¿no? ¿Y cuarto? Álvarez con 5, ¿no? De ahí Nieto con 3.7 y entre 2 y 3 hay un montón, ¿no? Y ahí hay una acumulación. Entonces, y esa es una encuesta con una muestra. A ver si me ayudan en el switcher. Tenemos declaraciones de López Aliaga del domingo en un meeting donde habla que está en marcha un fraude. ¿Lo podemos poner? Me avisan cuando lo tenemos listo. Siga, Carlos. Entonces, yo creo de que esto de jugar con los márgenes de error, o sea, ¿cuál es la impresión que se quiere dar? De que López Chao se ha estancado y que hay otros que están subiendo, que le podrían quitar votos, cuando ojo, esta encuesta nos han entregado el día domingo. ¿Qué encuestadora es? Imacén. Imacén, de Giovanna Peñaflor. ¿No? Interesante. Es una entrevistadora muy seria. Entonces, ¿Y por qué no se publica? Bueno, ya nos han entregado toda la... Vamos a ver cómo se maneja. No sé exactamente cómo es el asunto. Ustedes han pagado. Claro, obviamente, es algo, digamos, recién lo hemos podido hacer ahora porque antes no contábamos con los recursos, porque obviamente comprenderá que cuestan hacer estas encuestas, ¿no? Y era importante además para hacer una serie de preguntas que nos ayudan a nuestra campaña a fortalecer donde tenemos que fortalecer, y además la distribución de esta muestra es muy buena. Abarca, digamos, está muy bien distribuida, urbano, rural, en las regiones. A veces algunas encuestadoras tienen el problema. Que ustedes la van a soltar totalmente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Correcto. Vamos a conversarlo con el equipo, ¿no? Entonces, obviamente, toda campaña siempre puede tener oportunidades de mejora, pero por eso es bueno tener, digamos, no fiarse solamente de las encuestas que se publican, sino una propia donde además uno manda a hacer las preguntas específicas que tú necesitas para poder ver tus puntos débiles y dónde tienes que apuntar. Muy bien. ¿Ustedes confían en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE? A ver, en el Perú ha habido una cultura de aquellos que pierden las elecciones, de no querer reconocer los resultados y querer echarle la culpa al árbitro. Los órganos electorales en el Perú pueden tener algunos fallos, etcétera, pero en general creo que por ejemplo, si vemos como indicador la pasada elección, todas las misiones de observación electoral
de todos los pelajes, ninguna identificó irresponsabilidades, ni fraude, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, básicamente es la misma OMPE. De hecho, es el mismo jefe de la OMPE quien está actualmente. En cuanto al Jurado Nacional de Elecciones, ha habido algunos cambios, ¿no? Eso sí, habría que analizar quién específicamente esté. Es un órgano colegiado, es un órgano que, ¿no? Hay que ver alguno por ahí que tenía ciertas observaciones, pero en general no creo que haya cuestionamientos a los órganos electorales. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos para continuar con Carlos Magno Salcedo.